lo que hoy hemos compartido con los chicos de la escuela dominical. La predicación de hoy se llama ¿Quién es Jesús? La premisa de la escuela dominical, los maestros lo que quisieron enseñarles es ¿quién es? Nosotros como adultos que tenemos más conocimiento nos lo vamos a preguntar. Antes de empezar a hacer cualquier investigación bíblica, me senté y escribí lo que sería como una ficha biográfica de lo que nos podemos encontrar en un buscador de internet. Y lo que escribí es esto. Jesús de Nazaret nació en la ciudad de Belén en el año 0 y murió en Jerusalén en el año 33. Hijo de María y José, fue carpintero de profesión y predicador itinerante por vocación. De familia humilde, nunca se casó ni tuvo descendencia. A los 30 años abandonó su oficio de carpintero, se rodeó de un pequeño grupo de amigos y empezó a desarrollar su vocación como predicador itinerante, promoviendo un nuevo estilo de vida que chocaba con las costumbres político-religiosas de su época. Motivo por el cual las autoridades de entonces lo persiguieron, acusaron, apresaron, condenaron y finalmente a la edad de 33 años lo ejecutaron. Dicha ejecución se llevó a cabo según la costumbre de la época, tortura y muerte por crucifixión. En ese tipo de fichas siempre pone datos curiosos, datos relevantes, datos de interés. Si dijéramos 3 datos de interés de este Jesús de Nazaret, de este hombre sencillo, sería que nunca fue propietario de nada, que a pesar de predicar una vida diferente a la de su época, nunca escribió un libro y que él nunca viajó más allá de 300 kilómetros de lo que fue su hogar. Después de hacer esta ficha, que es más o menos lo que puede entender el hombre sin entrar en cuestiones espirituales o religiosas, busqué en internet y puse ¿quién es Jesús? Salen cientos y cientos y cientos de páginas diferentes, artículos de investigación, artículos religiosos, no religiosos, debates y muchos videos, cientos de videos. La mayoría son entrevistas que se hacen en la calle, en un montón de países, en diferentes lenguas, a todo tipo de personas, y le hacen esta misma pregunta, ¿quién es Jesús? La gente tiene diferentes reacciones. La primera es incomodidad, lo más general. Se sorprenden, tienen risas así como incómodas, y muchos se burlan, muchos no contestan, muchos dicen un gran hombre, como Gandhi, como Martin Luther King, como Teresa de Calcuta. Otros dicen, son un poco más agresivos y dicen que es un mentiroso, o que fue un hombre normal, o que la iglesia lo inventó para tener a la gente controlada por medio del miedo o por medio del consuelo. Como les decía, las respuestas y las preguntas, aunque se le hacen a muchas personas, no son muy diferentes. Pero lo más sorprendente, independientemente de lo que dicen o cómo reaccionan, es que nadie dice ¿quién? ¿Jesús cuánto? No. Con solo ese nombre, todo el mundo tiene una reacción que muestra que saben de quién les están hablando. Saben que aunque solo digan Jesús, ese es Jesús de Nazaret, al que nosotros reconocemos como Salvador. Así que el mensaje de un hombre pobre, de un hombre que vivió en un lugar pequeño, en un lugar apartado, que murió como un hombre pobre y fue condenado y asesinado como un delincuente hace más de 2000 años, es reconocido hoy en día y no deja a la gente indiferente. En la Biblia también encontramos esta pregunta, la encontramos hecha por Jesús mismo en Mateo 16, que es el pasaje que vamos a ver hoy, y en Marcos 8. Antes de leer el pasaje concreto, recordemos un poquito qué está pasando entonces. Jesús ya está en pleno ministerio, que hemos dicho en ese tipo de predicación itinerante, él se movía por la zona. Él está con sus discípulos y él tenía la ciudad de Capernaum como si fuera su ciudad base. Desde ahí iba, se movía y volvía. Y entiendo que como rodeando el mar de Galilea, él va por diferentes ciudades, él va
a Gadara, donde sana a los 2 gadarenos poseídos por demonios. Sube a Betsaida, que es donde él alimenta a 5.000 con 5 panes y 2 peces. Sigue hacia el norte, a Fenicia, y va a la ciudad de Tiro y de Sidón, y después sigue su viaje, vuelve hacia el sur, más por el interior, y va hacia Cesarea de Filipo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar en Mateo 16, del 13 al 17. Él está en ese camino con sus discípulos. Todo lo que ha ido haciendo en esas ciudades, sanando, enseñando por esas parábolas a veces extrañas de entender, haciendo milagros y predicando la nueva vida, genera mucha expectativa, muchos comentarios en la gente, ¿no? Entonces, en ese camino, que es a donde nosotros vamos, a la charla que él tiene con sus discípulos. Versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ahora nos vamos a quedar acá. Vemos que el Señor hace una misma pregunta de 2 maneras diferentes. En la primera dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los hombres de los que habla son esas personas a lo mejor curiosas, a lo mejor realmente interesadas en el mensaje de Jesús, o que lo que le interesaba es lo que podían recibir de él. La verdad es que el pasaje no lo explica, y tampoco es muy relevante la respuesta que dan. Como el mundo de hoy, están confundidos, ven que es una persona poderosa, ven que es una persona importante, pero no saben situarla bien. Acá lo importante no es esa respuesta, es la pregunta del Señor y cómo la formula. Él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es esta construcción, el Hijo del Hombre, como Él se autodenomina, lo importante. Porque en el libro de Mateo, esta expresión, el Hijo del Hombre, aparece 78 veces. 78 veces Jesús la utiliza para referirse a sí mismo en sus diferentes enseñanzas. Además, recordamos que dice que la pregunta la hace a sus discípulos y va de camino, o sea que es un momento distendido, quizás van distraídos o cansados, pero la charla es entre ellos. Así que aunque pregunta por otros, lo que busca es la atención de los suyos. Cuando él dice el Hijo del Hombre, por un lado se está identificando con la raza humana. El hombre está diciendo: yo no soy ningún profeta resucitado, ni mi primo Juan el Bautista, ni el gran Elías, ni el sufrido Jeremías. Yo soy un hombre. Pero si miramos un par de pasajes de este mismo libro, anteriores, hechos en los que los discípulos estaban con Jesús, vamos a ver que él, cuando dice Hijo del Hombre, también se refiere al Hijo de Dios, al Mesías. Está diciendo quién es él también de manera divina. En Mateo 9:6, Jesús ha curado a un paralítico y los fariseos, los escribas, aunque no lo dicen en su corazón, lo acusan de blasfemo. Y el Señor les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así que no solamente les está diciendo: yo tengo poder para perdonar y con ese perdón le sano físicamente, sino que he entendido tu corazón. En Mateo 12:8 dice, después de que los fariseos han visto a sus discípulos recogiendo trigo en el día del descanso, en el sábado, y le acusan, el Señor les dice de sí mismo: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Le está diciendo que ese día santificado por Dios en el principio de los tiempos es suyo y Él lo gobierna. En Mateo 12:40, y este es el último ejemplo que vamos a usar,
le piden unas señales, no le están pidiendo que realmente les enseñe, lo quieren engañar, quieren que él haga algo con lo que cepille los dedos. Pero el Señor Jesús les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del Gampres 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En esta ocasión les está anunciando que Él va a morir y que Él va a resucitar. Y se está llamando Hijo de Hombre. Así que, por un lado, reconoce que es 100% hombre y por otro lado les está mostrando que esa autoridad solamente puede venir de Dios. Así que, acá la pregunta es la respuesta. ¿Qué dicen que soy? ¿Quién dicen del Hijo del Hombre? La segunda pregunta, que sigue siendo para los discípulos, es mucho más directa. Quiere ver si han entendido esa respuesta implícita que él les dio antes. Y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, que sabemos que era un hombre impulsivo y muy pasional, contesta el primero, pero entendemos que todos los discípulos sabían la respuesta. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que sí, Pedro entendió lo que se estaba hablando en ese momento. Cuando leemos Cristo en el Nuevo Testamento, tenemos que entender que es la traducción de la palabra Mesías del Antiguo Testamento. Estos hombres como judíos están diciendo que entienden que es la simiente, el ungido, el Salvador anunciado ya desde Eva por Jehová, que le dice que su simiente herirá a la serpiente que le ha provocado la caída del hombre. Así que está diciendo eso, que Jesús, ese hombre que tienen delante, con el que están hablando, es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios, el Rey anunciado que vendrá a liberar a su pueblo y al resto del mundo. Esta pregunta, que como decíamos el Señor hace en un ambiente casual, a lo mejor van mirando hacia adelante, ni siquiera los está mirando, aunque Él observe su corazón, es la pregunta más importante que nos pueden hacer en la vida, que nos podemos hacer nosotros mismos. ¿Quién es Jesús? Y la única respuesta válida, la única respuesta correcta es la que dio Pedro. Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, y aunque es un texto muy cortito pero enorme, yo buscaba una respuesta más. Pensaba, si Jesús tuviera la oportunidad de hablar él el domingo, pensando yo en este momento, decía, ¿qué diría? ¿Cómo nos lo diría? Y primero pensé palabras sencillas, palabras emocionantes, pero muy llanas. Yo soy Dios y os amo y he muerto y resucitado por vosotros, para que lo podáis hacer junto conmigo. Qué bonito. Pero vemos en la Biblia que la mayoría de las veces el Señor no es tan directo. Y como en este pasaje nos da la respuesta a través de preguntas que nosotros tenemos que analizar. Así que para analizar esa respuesta, una de tantas que da el Señor, de quién es Él, vamos a ir al pasaje de Juan 14:6 y antes de leerlo, me gustaría que nos situáramos también, ¿no? Hemos dicho que en Mateo la situación era más relajada, estaban de viaje, sufrían algún tipo de enfrentamiento y persecución, pero ya en este capítulo de Juan 14 las cosas se han complicado. Jesús y sus discípulos ya están siendo más perseguidos, la cosa se pone más seria. Jesús sabe que llega su tiempo final y empieza a explicarle esto a sus discípulos. Entonces en este capítulo, un momento que lo busco, acá, cuando el Señor les empieza a explicar diciéndoles que me iré y vosotros no podréis seguirme, Pedro se ofusca, le dice, ¿cómo no podremos ir contigo? Y él le dice, tranquilos, voy a volver, es un tiempo y vendré por vosotros, pero mientras voy a estar preparando un lugar especial para que vosotros estéis conmigo. Tomás también se agobia
y le dice, Señor, ¿pero dónde vas? Y él le dice, ¿conoces el camino? Y Tomás le dice, ¿cómo vamos a conocer el camino si ni siquiera sabemos dónde vas? Y entonces este es nuestro versículo. Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá hay 4 cosas muy importantes que dice el Señor acerca de sí mismo. En primer lugar, dice, yo soy el camino. Jesús no vino solo a señalar un camino, que sí, un tipo de vida. Decíamos con esa ficha que me inventé que Él enseñó un nuevo estilo de vida. Pero no solamente fue eso. No es un gran guía, no es el conocedor de la geografía solamente. Él está diciendo que Él mismo es el camino. No está diciendo, yo conozco el camino, dice, yo soy el camino. Lo que les está diciendo es que para llegar al cielo, a la presencia del Padre, es a través de Él. Hoy hemos cantado un montón de canciones que describían a Jesús, que hablaban del camino, que hablaban de que era la verdad. Hay uno que no cantamos, que es muy antiguo, que conozco desde que era chiquita. Perdonen que desafine. Pero es el que dice, el camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valga, solo Jesucristo nos salvará. ¿Lo conocen? Sí. Le aplaudieron a todos los niños, a mí no. Gracias, aparte he cantado sola, sin músicos y sin compañeros. Pero bromas aparte, o coritos infantiles aparte, la verdad es esa, que el único camino es Jesús. Es creer como Pedro que Jesús es el Mesías, que nació y que murió por nuestros pecados y que resucitó para que nosotros también podamos hacerlo. El camino es entender que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además de esto, Jesús dijo, yo soy la verdad. No solamente conocía la verdad, sino que así como era el camino, es la verdad absoluta, es el todo. Cuando leemos Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y es una frase muy enigmática y muy complicada. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, ese verbo que estuvo desde siempre, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, o sea, la gloria de ese verbo hecho carne. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, recordemos que este Evangelio de Juan estaba escrito en griego, así que la palabra que nos hubiéramos encontrado, si pudiéramos leer en griego, es logos. En el principio era logos, y en el principio el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Los judíos que entendían que logos era palabra, recuerdan de ese principio la enseñanza máxima de la creación, Génesis, cuando Jehová crea todo por medio del poder de su palabra. En el primer capítulo de Génesis dice, y dijo Dios, se haga la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, se haga la expansión. Y dijo Dios, y dijo Dios. Los judíos saben que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es creadora, que la palabra de Dios tiene un propósito y un orden. Así que los judíos, aunque leían en griego, entendían que ese verbo, que ese logos, que esa palabra se refería a ese poder y a esa razón de Dios, no como tengo motivos, estoy en lo cierto, no, esa razón como razonamiento, el pensamiento de Dios, el orden lógico para todas las cosas. Si eran gentiles que entendían su idioma materno, el logos, como grandes pensadores y filósofos, los griegos entendían que el mundo era demasiado complejo y demasiado ordenado para ser fruto del azar.
Así que en su filosofía, no me acuerdo cuál, Heráclito, un filósofo de entonces, es el que acuñó esta palabra como logos, como para entender que ese poder superior y creador era algo más poderoso que el hombre, era algo más inteligente que el hombre. Así que cuando leían o escuchaban esta predicación de Juan de que en el principio era el verbo o el principio era el logos con Dios, están entendiendo que ese poder primero estaba con Dios. Y cuando leían o escuchaban Juan 1:14, entendían que ese poder, fueran los judíos, ese poder primero que estaba con Dios en el origen, o fueran los griegos que entienden ese concepto de logos como una idea o un poder superior, se hizo carne, ambas culturas estaban entendiendo que ese poder divino se había hecho tangible, se había hecho visible. Era un hombre. Y Juan está diciendo, ese hombre es Jesús. Juan nos lo cuenta a nosotros, quien lo decía en primera persona era el Señor mismo. Y se lo estaba diciendo a sus discípulos para que lo entendieran. Así que, por un lado, hemos entendido que Jesús es el camino mismo, que Jesús es la verdad, el poder, la razón de Dios creadora. Y también dice, yo soy la vida. En Juan 1:4, hablando de ese verbo que acabamos más o menos de entender a qué se refiere, dice que en él estaba la vida. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene en sí mismo la vida, así también la ha dado al Hijo. El tener vida en sí mismo, ese Hijo en el que vimos la gloria del Padre. Y en Juan 10:15 y 18 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, mi vida para ponerla por las ovejas. En el 17 sigue, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que acá Jesús nos está diciendo, yo soy el dador de la vida, yo soy el creador de la vida desde el principio, desde siempre, junto con mi Padre. Pero es que yo además soy la vida misma. Nosotros los mortales dependemos de un montón de cosas para estar vivos. Dependemos que nos tengan cuando toca. Como nos decían ahora nuestra hermana Fabiana, el nacimiento de su nena está programado. Bueno, pero está programado por otros, no por Paloma. Nosotros tampoco elegimos cómo vivir, o sea, el tiempo en el que vivir o el tiempo en el que morir. Dependemos además de médicos, de la comida, del abrigo, de un montón de otras cosas. Nuestra vida está pendiente de otras cosas, pero la de Jesús no. Él, hace tiempo hablamos que en Él se cumplen 465 profecías. Profecías que hablan de su nombre, de sus padres, del lugar donde van a nacer, de cómo va a ser la situación política, de por qué siendo de Nazaret nace en Belén y vuelve, y las persecuciones, hasta el más ínfimo detalle. Y también el de su muerte. Pero siempre hablamos de su muerte y nos olvidamos, o por lo menos yo, de lo que hemos dicho aquí. Él pone la vida y Él la vuelve a tomar cuando es el tiempo. Cuando leemos en Juan sobre su crucifixión, dice que cerca de la hora novena Él clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Dios mío, me has abandonado? Después dice, consumado es, y la palabra nos dice que dice, entregó el Espíritu. Y yo hasta este momento de estudiar este pasaje, no me di cuenta que ese grito del Señor, esa gran voz, quizá no era por solamente el miedo o el dolor del momento, que seguro que sí. Pero lo que estamos viendo, por un lado, es que dice antes de la hora novena, iba a empezar la Pascua. Los soldados estaban a punto de romperle las piernas porque no podía haber un crucificado para empezar esa fiesta santa. Así que el Señor tenía que
entregar su vida antes de esa hora para cumplir una de las profecías del Antiguo Testamento que dice que ninguno de sus huesos hubiera sido roto. Así que en ese momento de dolor Él está en tanto control que dice, se acerca la hora. Por otro lado dice que dio una gran voz. Así que no era el momento en el que ya fallaban todas sus fuerzas. Él podría haberlo dicho al Padre desde su corazón, pero lo dijo de manera audible para que vieran que la vida que estaba a punto de entregar la daba cuando todavía podía retenerla, pero tenía que cumplir un tiempo exacto. Así que vemos cómo no solamente es el dador de vida, es el creador, sino que está en control de la vida y de cada uno de sus detalles. Y el versículo termina hablando de estos tres conceptos hacia dónde nos llevan. Le dice a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La última frase dice, nadie viene al Padre si no es por mí, sino por mí. No dice nadie va al Padre. Dice nadie viene. Toda la Biblia nos señala quién es Jesús. Jesús es Dios. Y aquí, sin decirlo, Él también lo está diciendo. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que yo solamente sea el camino porque yo soy quien ha nacido y ha muerto por ti, sino que es que llegas a mí mismo. Más adelante en este pasaje, cuando Felipe también se agobia, le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, no me conoces, Felipe. Si me ves a mí, has visto al Padre. Mi Padre y yo somos uno. Aquí nos está volviendo a decir lo mismo. Nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no lo hace a mí mismo. Como vemos, hay muchas respuestas. No solamente la que nos muestra hoy este pasaje que dio la gente de esa época. No solamente las respuestas que podemos encontrar en internet o en nuestros compañeros de estudio, de trabajo, de colegio, nuestros vecinos. No solamente la que da Pedro o una de las que nos da el Señor. Falta una respuesta más, que es la tuya y que es la mía. ¿Quién es Jesús? Si hoy nos paran por la calle un grupo de chicos o alguien que no conocemos con una cámara o con un micro y nos dice ¿quién es Jesús? ¿Qué vamos a responder? ¿Nos vamos a incomodar? ¿Nos va a dar una risa como tontona? ¿Vamos a decir así como con un poco de vergüenza, de manera ambigua, sí, Dios, es mi Salvador? ¿O vamos a aprovechar esa oportunidad para predicar y compartir lo que es nuestra fe, lo que es nuestra esperanza de vida? Porque si somos creyentes, la única respuesta es esa, es la de Pedro. Jesús es Cristo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero claro, de esa pregunta surgen otras un poquito más incómodas para nosotros. Si creo que Jesús es Cristo, estoy actuando en consecuencia. Si creo que Jesús es Cristo, soy cristiano como cuando empezó ese término, porque mi vida evidencia que le sigo. Camino detrás de Él, creyendo que es la mejor ruta que puedo seguir. Busco la verdad a través de Él en la Biblia. Soy obediente. Confío mi vida a ese Señor, a ese Jesús, que en realidad no es mi vida, me la ha prestado Él. Y si al preguntarte hoy quién es Jesús, no eres creyente, también te vas a sentir incómodo, también vas a evadir la pregunta. Muchos en estas entrevistas o en los escritos que leí,
además de reírse o de incomodarse, muchos decían, no sé, eso es para viejos, ahora no tengo tiempo. Yo, si no lo veo, no me lo creo. Que venga y me muestre. Desde siempre, desde que él estaba en la tierra, le pidieron evidencias. El otro día en un ascensor se subieron 2 personas que venían charlando antes, así que no sé por qué era esa charla tan encarnizada. Pero decían del Señor que venga y arregle todo lo que pasa, que me dé un poquito de dinero, que si tan bueno es, me estará viendo cómo vivo. A mí, entre que no me gusta estar en un ascensor pequeño con gente extraña y lo que estaba escuchando tenía un agobio, y claro, estábamos tan apretaditos que me hicieron partícipe. Y me dicen, ¿a que sí? Y digo, pues yo soy muy feliz, pues yo estoy muy bien y creo en el Señor. Pero les tengo que reconocer que también se me puso esa cara como decir, ¿y ahora qué? A ver qué me dicen. No me preguntaron nada más. Una de las personas ya llegó a su piso, me miró como si fuera la más loca entre las locas y se bajó. Y el siguiente iba más arriba que yo, así que fue como... Y me mira y me dice, pues qué bueno que al menos haya alguien contento. Digo, pues sí. Y que creas esas cosas está muy bien. Y se bajó. Y me quedé ahí como, qué pocos reflejos que tuve, que me costó decirle algo. Pero en realidad esas personas, igual que las que hoy escuchan esta pregunta como ajenos al Señor y no contestan o no dicen nada, sí están contestando. Cuando se nos presenta el Evangelio, cuando escuchamos que Jesús es Cristo, es el Salvador, que vino al mundo para morir en nuestro lugar, pagando nuestros pecados para que nosotros tengamos una vida eterna igual que la de Él, y no contestamos nada, estamos diciendo que no aceptamos. Estamos rechazando ese regalo que Dios nos da por medio de su Hijo. Así que yo, y creo que cualquier cristiano, con más o menos vergüenza, en un lugar más o menos pequeño, si tiene tiempo de reaccionar, te va a decir de corazón que no pierdas el tiempo buscando rutas alternativas. Porque Jesús es el único camino. Porque quizá mañana no tengas tiempo de recalcular y dar la vuelta. Quizá tu tiempo se acabe hoy, se acabe ahora. En cuanto acabe el mensaje y por algo, la respuesta que diste ya no la puedas cambiar. Los cristianos te decimos, no busques otras verdades más cómodas, más a la medida de tu vida, de tus expectativas o de tus pecados, una verdad que de alguna manera no te haga sentir culpable. Busca la verdad absoluta, busca la verdad con todo tu corazón, porque inevitablemente te vas a encontrar con Cristo, porque Cristo es la verdad. No solo la enseña, Él es la verdad. Así que si sinceramente quieres la verdad en tu vida, vas a encontrarte con Él, porque es la única final de ese camino. Y por último te decimos, los cristianos, a ti inconverso, que no intentes vivir una vida sin Cristo, porque todos los creyentes venimos de esa experiencia y sabemos que no se tiene una vida plena, que no se tiene una vida en paz, que no se tiene gozo, que no se tiene dicha, que no se tiene propósito. Porque sin saber cuál es el propósito de nuestra vida, que es la razón, la lógica de Dios, no podemos entenderla. Así que hoy, por medio de estos 2 pasajes, por medio de ver diferentes respuestas a esta pregunta, me atrevo a afirmar con total certeza que lo que el Señor Jesús quiere es ofrecerte su perdón, su amor, una vida como la de Él, una vida santa, una vida eterna junto al Padre, una vida plena. Así que, para terminar, lo único que puedo desear, además de que estas palabras lleguen a tu mente y a tu corazón, es que el Señor las bendiga, que el Señor nos bendiga a nosotros, que como inconverso se acerque a tu corazón y como creyentes nos ayude a entender mejor quién es, para ser más agradecidos del regalo que Él nos ha dado.
y para poder entender quién es su persona en nuestra vida y en este mundo. ¿Cuál fue su cometido y cuál sigue siendo? Que no solamente salvarnos en la posteridad, sino también ahora. Oramos. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por este día que nos permites vivir y en este día en el que nos permites compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los niños de nuestra escuela dominical, en los que vemos no solamente cómo crecen físicamente año en año, sino que vemos también cómo de a poquito y con mucha ternura ellos van adquiriendo también conocimiento de ti, Señor, y de su amor por ellos. Te pedimos, Padre, que como a los niños nos des un corazón inquieto, un corazón curioso de ti, Señor, de tu palabra, de tu mensaje, Señor, y de tu verdad, pero sobre todo de tu guía para nuestra vida. Te pedimos por las personas que hoy nos acompañan, que no te conocen verdaderamente, para que tú toques sus corazones, Padre. Y también te pedimos para los que ya hemos creído, para los que ya te reconocemos como el Cristo y el Señor de nuestra vida, Señor, que no permitas que esta verdad pierda su poder, su maravillosidad en nosotros, Señor. Que no nos acostumbremos a tenerlo y lo dejemos apartado a un lado, Señor, sino que vivamos conscientes del gran regalo que nos has dado, Señor. Que seamos cada día más agradecidos y que actuemos ante el mundo, Señor, para mostrarles esa verdad, ese camino, Señor, y esa vida que eres tú. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que no permites que tengamos. En tu nombre, Padre amado. Amén.